Muy bien, hoy tenemos este tema fantástico, me encantó esta lectura que vino hoy. Eh, Esto de una palabra, ¿no? Un pensamiento. Y siempre estamos a una palabra y a un pensamiento de. Y depende de nosotros cómo tomamos la vida, aquello que nos daría como opciones para vivirla o simplemente pasar por ella. Y hoy vamos a tocar este tema fantástico que habla de la tristeza como una de las emociones que todavía como seres eh, evolutivos y en el estallo que estamos se, se manifiesta en nuestra alma, en nuestro estado, en nuestra vida y muchas veces nos toma de alguna manera introspectiva, ¿no? Porque irrumpe en nuestra vida una situación y nos genera esta emoción y esos pensamientos que conllevan a esa emoción. Entonces nos dice el Evangelio según el Espiritismo, en un momento, en el capítulo 5, nos dice así: ¿sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad, y pegado al cuerpo que le sirve de prisión, hace vanos esfuerzos para salir de él. Pero viendo que son inútiles, cae en desaliento e influyendo en el cuerpo, se apodera de vosotros la languidez y el abatimiento, y una especie de apatía que hace que os consideréis desgraciados. O sea que como vemos acá ya, Francisco nos está diciendo en el Evangelio que hay una especie de tristeza de la cual todos somos como partícipes, ¿no? Que es esta necesidad que tenemos como ser espiritual de salirnos de nuestro estado actual, que es esta forma física a la que estamos combinados a vivir de alguna manera. Y que habremos elegido seguramente estar aquí, pero tiene como esta sensación interna nostálgica de como si hubiera una gran intuición, como si hubiera, no, tal vez con una gran intuición de que esto que está aquí sucediendo no es tan real como nos han intentado demostrar o nos han tratado de convencer. Entonces todos los seres humanos tenemos como este dejo de tristeza en el fondo que tiene mucho que ver con el desapego primario que hicimos, que es salirnos de esa fuente divina que es Dios, de esa creación, ¿no? Salirnos de ese vientre de Dios, vamos a decir así, de esa inteligencia, separarnos de alguna manera como individuos para encontrar nuestra propia individualización y en este recorrido esa sensación de volver a la patria, de volver a Dios, siempre está allí. Eso es una especie de tristeza que tenemos todos en el fondo de nosotros hay como esa sensación. En el proceso de la vivencia, cuando empezamos un despertar de la conciencia, se va atenuando con la absoluta convicción de que somos un ser eterno, con la comprensión de que hay una inteligencia suprema que nos ampara, con ese saber que vamos a regresar a Dios, porque vamos a hacer este proceso de ascensión espiritual en la cual vamos a ir evolucionando hasta llegar a comprender quién es y qué es o qué es, y a sentirlo tan profundamente que esa sensación de distanciamiento primario ya no va a existir, ¿no? Esa parte también tiene que ver con que nosotros sabemos que muchos de nuestros apegos, de nuestros afectos verdaderos y de aquellos que realmente nos aman profundamente, en los cuales tenemos un profundo vínculo, no están acá, no están acá. Muchos no están acá. A veces los principales no están acá, no están físicamente presentes para abrazar, ni para tocar, ni para nosotros sentir que podemos escucharlos, estar acompañados. Pero esta sensación que termina siendo como una languidez y un aventimiento, una especie de apatía, tiene una forma de sobrellevarla que es la fe.
¿no? La fe en el porvenir, la fe en que esta vida es transitoria, y la fe en que estamos bien amparados, bien cuidados y protegidos, como si realmente estuviéramos haciendo un paseo no tan agradable a veces en una ciudad que quisiéramos conocer o en un lugar que quisiéramos conocer. Y vamos a ir tomando de nuevo esto más adelante, más profundamente. Entonces ahora vamos a charlar un ratito de que la tristeza, esta emoción tan conocida en esta película tan maravillosa que se llama Intensamente, es una emoción natural, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro ser emociones básicas y entre ellas está la tristeza. 5, como siempre nombro, ¿no? El miedo, la ira, la alegría o felicidad, el rechazo o el asco, que sería prácticamente lo mismo, y la tristeza. Esta sensación que es parte prácticamente y pertenece, que prácticamente pertenece mucho o la sienten mucho las personas que aún no tienen esa sensación del vacío existencial. Entonces nos dice, es una emoción natural cuando experimentamos alguna pérdida. Es muy común que sintamos tristeza cuando perdemos a un ser querido, cuando sufrimos una desilusión afectiva, cuando nos sentimos fracasados en relación con las circunstancias de la vida. Esto estaría en educación de los sentimientos. Entonces nos habla de que la tristeza está muy asociada a la pérdida, a los cambios, a los movimientos, a aquello que necesitamos soltar, a aquello que nos cuesta de alguna forma aceptar, y principalmente a los duelos, ¿no? Y más allá de que hoy no vamos a hablar de duelo, eso daría perfectamente para 4, 5, 6 o 7 chavos, ¿no? Duelos es una cosa muy intensa. Y pasa por muchos lugares. Los duelos también tienen que ver con muchas cosas. No solo duelamos la pérdida de un ser querido, sino que duelamos el cambio de una situación, una nueva relación de pareja, un divorcio, un hijo que llega, un hijo que se va. Duelamos, porque todo lo que se mueve, se cambia, hay algo que dejar ir, hay algo que soltar, ¿no? Todo lo que nos lleva a un movimiento de cambio, nosotros algo tenemos que duelar. Bueno, si yo, por ejemplo, alguien me diría, no, pero ¿cómo vas a duelar la llegada de un hijo? Sí, la duelamos. No duelamos que haya llegado el hijo porque nos embargará de felicidad, seguramente a la mayor parte de nosotros, pero sí vamos a duelar el hecho de que nunca más vamos a comer solos, eso se los puedo jurar. Vamos a comer por el resto de nuestra existencia. Cada vez que llevemos un bocado a la boca vamos a pensar en nuestros hijos, estén o no estén con nosotros. Entonces nunca más vamos a comer solo, no cuando son chiquitos que andan atrás nuestro y no nos dejan ir al baño, sino también en el proceso tiempo mientras van creciendo y como nos explican los espíritus para la posteridad, más allá del túmulo, más allá de la vida, más allá de muchas vidas, ¿no? Entonces algo se duela en ese proceso. Y aunque nosotros a veces tengamos en un pensamiento o enfrente a las puertas la felicidad, o la alegría, estamos del otro lado, siempre hay un duelo, siempre hay una pérdida. Cuando nosotros estamos felices, la tristeza está a nuestra espalda. Y así, eso dice Divaldo en una charla muy bonita que les invito a ver, que se trata sobre la tristeza y habla sobre una historia de las dos ventanas. Está en YouTube, así que se las invito a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sombra siempre con nosotros, aún en estados de felicidad, ¿no? Este estado que también nos pertenece. Entonces, estamos hablando de que la tristeza es algo natural. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos todos humanos y podemos sentir todos los mismos, porque como humanitos que somos, todos sentimos tristeza, o hemos sentido, o nos pasará y seguiremos sintiendo, y las que no lo estamos sintiendo, seguro está en nuestra sombra, esperando emerger o esperando a ser mirada? ¿Por qué nuestra vida hoy rechaza tanto los estados tristes? ¿No? Porque en realidad nosotros hemos aprendido, que me encantó porque fue la primera cosa que nombró Mercedes, que esto es una emoción negativa. Y yo más que una emoción negativa podría decir
que es lo que hemos aprendido durante siglos, que es una emoción no muy agradable, ¿no? Es una sensación no muy feliz, no muy placentera. Depende. Ahora vamos a ver que también hay momentos que son placenteras la tristeza. Entonces, en esta incomprensión de algo que es innato en nosotros, que tiene que ver con nuestro estado evolutivo, que tiene que ver aún con lo no comprendido, con lo no aceptado, con lo no evolucionado, nosotros tenemos estas sensaciones, estas emociones, ¿no? Y estos pensamientos que generan tristeza porque todavía estamos viviendo este nivel. Pero no solo eso, sino que también nosotros estamos perdiendo continuamente según nuestra forma de mirar. Siempre, porque si nosotros pensamos en la pérdida de un ser querido, y ahí vamos a tocar 5 minutos el duelo, estamos pensando en que ese ser querido no lo vamos a ver, pero ahí lo que nos falta muchas veces es la comprensión, ¿no? El entendimiento y hasta la fe y la confianza de que nos vamos a volver a reencontrar, que ese ser va a estar cerca nuestro nuevamente y que no se perdió, ¿sí? Simplemente no está ahora al lado nuestro momentáneamente, como también miramos la vida como algo largo, extenso, interminable y hasta a veces insufrible, también podemos empezar a pensar que cuando nosotros empecemos a dejar de mirar la vida así, la miremos como un pequeño tramo, también ahí va a haber una forma y una oportunidad diferente de pensamientos. Como empezó la lectura, todo es un pensamiento. Así empezó hoy, así que vamos a ir por ahí. Hay como moduladores que son los más comunes para esta emoción, ¿sí? Que son los patrones de la personalidad, aquello que nos conforma, aquello con lo que nos conformamos, como nos conformamos en el sentido de nos construimos o nos gestamos, nos fuimos construyendo dentro de la personalidad actual, y las pasadas, que también forman parte de esta actual, los esquemas cognitivos, aquello aprendido, aquello que tiene que ver con el desarrollo, aquello que tiene que ver con la interacción, ¿sí? Y el entorno sociocultural. Y acá vamos a aclarar un poquito varias cosas. Los patrones de personalidad, por ejemplo, tienen que ver, y principalmente con las personas que tienen un alto grado de neurotismo. A ver, todos somos neuróticos, no es una agresión. Nosotros todos somos neurotiquitos, decía una profesora mía. Todos somos neurotiquitos. Y debe seguir diciendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos esto de no estar en un estado armonioso, integrado, ecuánime. Tenemos esto de subir, bajar, sentir y volver a sentir y resentir y volver a, ¿no? Entonces en este estado neurótico, y todos tenemos un poco de baja autoestima, sensaciones de no valía, de no poder, de un poco de egocentrismo, un poco de creernos mejores, un poco de creernos peores, un poco de celos, todos tenemos, todos estamos todavía acá, no hemos liberado todas estas emociones, ni todas estas sensaciones, ni todos estos pensamientos. Entonces dice que para las personas que tienen un alto grado de neurotismo, asociados a una baja autoestima, es una gran facilidad para sentirse culpables y un alto grado de exigencias consigo misma. La tristeza tiene como una facilidad más grande de habitar ahí. Pero estamos hablando de personas, nos damos cuenta, con baja autoestima, ¿sí? Con una facilidad inmensa de sentirse culpables y con un alto grado de autoexigencia, ¿no? Entonces, esas personas tienen tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene mucho que ver con lo no logrado, con lo perdido, con lo no realizado, con lo no vivido. Nosotros hasta sentimos tristeza de la vida no vivida, ¿no? Yo podría haber hecho en mi tiempo, darme cuenta, y ahí hay un dejo de tristeza. Entonces también esto, que ahí aclaramos un poquito, después vamos a ir profundizando, tiene que ver con los sistemas cognitivos. Por ejemplo, las personas que tienen un estilo explicativo pesimista, aquellas que tienen siempre queja, que ven todo del lado oscuro, la vida es difícil, todo está imposible, tremendo lo que está pasando en el planeta con el COVID, ese dejo que vamos
alimentando y nutriendo, ¿no? Piensa que él o ella es el causante de todo aquello negativo que le ocurre en las vidas rígidas, con el sentido del deber elevado, una ética y una moral exigentes, controladoras. Tienen una facilidad asombrosa para sentirse tristes, debido a que tienen poca capacidad de adaptación a los cambios. Estas son personalidades bien melancólicas, que siempre andan con ese estado como de, y yo intento, y yo quiero, y yo quisiera, y yo debería, ¿no? ¿Y por qué la vida no me sale? Yo, por ejemplo, la otra vez hablaba con un amigo que adoro muchísimo y me decía, es que no sé, está todo tan mal, yo no sé qué hacer, no tengo trabajo. Y yo digo, pero no es que no tenés trabajo porque vos estás yéndote a tirar la plata, faltás al laburo porque andás por ahí perdiendo el tiempo. No tienes trabajo porque la situación de la afuera está imponiéndote una situación en la cual vos no te queda ningún otro margen, porque no hay. Entonces esa tristeza que él tenía por su propia situación, no tenía que ver con que él fuera una persona defectuosa, ¿no? Con que él fuera una persona que en realidad tenía el alto sentido del deber de mantener a su hijo y eso no le permitía mantenerlo. No, tenía que ver con que toda la situación que está en este momento, ¿no? Nos impone no tener una posibilidad de trabajar. Y es bien difícil vivir una posibilidad sin trabajo, porque hay que renunciar a aquella que sí teníamos. Pero muchas veces esta situación de tristeza debería no, tendría que, o serviría, o sirve, o es útil para que nosotros podamos revalorizar hasta ahora lo que hemos hecho y tal vez empezar a buscar otras estrategias para nuestra vida. Y eso también lo vamos a ir profundizando más adelante. Y como dice acá, son personas con una ética y una moral exigentes. O sea que los espíritas podemos ser seres tristes, ¿sí? Porque nosotros tenemos cierto conocimiento de lo que sería un estado ético y moral exigente, y a veces no llegamos ahí. Entonces sentimos tristeza por no poder, tristezas por no ser. Y muchos espíritas son seres tristes, ¿sí? Y vieron que hablan también de las personas que son controladoras y que tienen poca capacidad de adaptarse a los cambios, porque justamente la tristeza viene cuando nosotros nos damos de lleno con una imposibilidad. La imposibilidad de que la persona que desencarnó vuelva, la imposibilidad de tener el mismo trabajo que tenía antes, y nos da de lleno con la frustración. Y esa persona se ve expuesta a varios acontecimientos que generan tristeza, como pueden ser los fracasos, las ausencias de logros, llegar a un momento en el que se ve paralizado por el miedo y la tristeza extrema. Es lo que conduce, lo que se conoce, perdón, como indefección aprendida. Es aquello que nosotros creemos que debería ser, ¿no? Entonces una persona que es papá de un hijo, como este chico que yo traía, que es mi amigo, voy a decirle que hablé del pobrecito así, no se siente muy identificado, si quisiera escuchar la charla. Esa indefección es algo aprendido. Él, en este patriarcado que conocemos todos, en esta forma construida de la realidad que nosotros tenemos, él es un hombre que tendría que ser un proveedor, que a su hijo no le debería faltar nada, que tendría que estar bien, que no tendría por qué dejarlo pasar mal, que no, estas cosas que nosotros nos decimos y nos decimos y nos decimos de lo que tendría que ser, que eso es aprendido, ¿sí? Aprendimos esas formas, no implica que eso tenga que ser así, no implica que eso sea el bien, porque todas nosotros sí sabemos que, como sabemos nosotros, que todas las experiencias que nosotros vivimos son experiencias para fortalecernos, entonces también empiezan esas experiencias cuando somos niños. Entonces, un niño que no se le puede regalar un juguete, pero sí se le puede regalar un momento juntos, va a aprender el valor de un momento juntos y por ahí no va a aprender lo que venimos enseñando hasta ahora, que es el consumismo. Entonces tiene un valor ese estado, pero la persona en sus propias creencias, en aquello que él fue construyendo dentro de sí mismo, que aprendió que tenía que ser así, tiene ese miedo, esa impotencia, esa sensación de no poder, ese terror a no cumplir, ¿sí? Y se le genera esta extrema tristeza. El entorno sociocultural. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no es lo mismo que yo nazca
en un lugar primeramente físico, soleado y amoroso, que va a detonar en mí determinadas emociones y sensaciones que tienen que ver con la calidez, con aquello que está de alguna manera regulado, ¿no? A que yo nazca, por ejemplo, en Europa, que en este momento decía Mercedes, con este calor que hace, tal vez los hermanitos tengan que demorar un poco, porque está tan imponente esta sensación, ¿no? Entonces hay una tristeza de me encantaría disfrutar la charla, pero me estoy asfixiando. Y en realidad quisiera estar al aire libre porque acá dentro de casa, escuchando, no estoy pudiendo. ¿No? Y eso es parte de, y no es lo mismo para un norteamericano, por ejemplo, un estadounidense que miró Hollywood desde que nació y que cree que la tristeza es ese estado melancólico del hombre enamorado, que en realidad merece y se complace en estar triste porque amó tanto y ama tanto, que como podría suceder en una cultura japonesa, por ejemplo, es todo un contexto muy, muy construido, muy amparado, ¿no? Y la tristeza ahí tiene una connotación muy diferente, que es la tristeza, por ejemplo, del no ser como se espera. ¿No? Del no ser, del no llegar a lo que me demanda socialmente mi clan, ¿no? Entonces, son diferentes formas de tristeza. El norteamericano es un hedónico, ¿sí? Que se complace en ese estado melancólico, entristecido, del día de lluvia, la taza de café, mirando por la ventana, que a ver si no nos identificamos un poquito todos ahí, los occidentales, ¿no? Y la cultura del lado de allá, que ahora no me sale de Oriente, ¿no? La cultura que ella tiene otra connotación de la tristeza. ¿No? La tristeza es un sentimiento de invalidez, de no poder, de no ser, de no llegar, ¿no? No tiene esto. Entonces es muy importante lo que se nos dijo de la tristeza. También cuando educamos a los niños, si se nos educó haciéndole un lugar a la tristeza, que nosotros pudiéramos llorar, pudiéramos sentirnos tristes, pudiéramos expresar esa sensación de tristeza, no va a ser lo mismo que un hombre que tuvo, por ejemplo, no se llora, los hombres no lloran, ¿sí? Las mujeres no pueden demostrar debilidad porque se las pasa por arriba. Entonces ahí está reprimido aquello que es la tristeza, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de por qué se llora en la tristeza, ¿sí? La tristeza, nos dicen, genera errores en los procesos del pensamiento. Y Camargo nos dice, en Educación de los Sentimientos, afecta sensiblemente las estructuras psíquicas de la persona, cubre el alma de una herrumbre y desmisa su potencialidad. No confundamos tristeza con introspección, que es el momento que utilizamos para introducirnos en nuestro mundo interno o para reconstruir nuestro equilibrio. Entonces la tristeza, según la psicología, genera errores en los procesos de pensamiento. ¿Por qué? Porque el ser que está triste está destinando un montón de energía psíquica para solucionar, entre comillas, o rebatir, entre comillas, o modificar, entre comillas, aquella incomodidad que está sintiendo que no le hace sentirse bien y que le genera tristeza. Aquella imposibilidad de momento, ya sea un duelo, ya sea la pérdida de un trabajo, ya sea una relación fallida con una pareja, ya sea un conflicto, cualquier situación, ¿no? Entonces ese proceso de pensamiento se empieza como a descomponer, no es errático y deja de tener la claridad. Nadie que está triste tiene claridad, ¿sí? No se puede, porque para estar con claridad mental hay que estar en armonía, ¿sí? Entonces, algo maravilloso que nos dice Camargo es que es como una herrumbre que diezmiza la potencialidad del individuo. Cuando nosotros nos enfocamos, y eso va para otra charla, nos enfocamos en el problema y no en la posibilidad o en la solución o en la potencialidad o en el aprendizaje, automáticamente estamos mirando el espejo turbio, porque allí no vamos a hacer nada más que darle poder a aquello que ella tiene, ¿no? Entonces la necesidad es ir hacia otro lugar, movernos. Y nos aclara acá que no lo confundamos con el acto de introspección, que muchas veces nos deja un dejo como de tristeza, pero como no nos enseñaron mucho a saber diferenciar las emociones, se entremezcla allí. La introspección es sana, buena, fundamental. Incluso nosotros deberíamos
tomarnos un momento del día para hacer esa introspección diaria, para hacer ese estado meditativo y para conectarnos con nosotros y con el plano espiritual elevado, para encontrar allí potencialidades que a veces incluso desconocemos. En estado de tristeza esto no se puede. Y cuando confundimos la tristeza con introspección o la introspección con tristeza, sucede que aquello que sería sano se transforma en algo negativo para nuestras existencias, que nos hace daño, a lo que queremos deshacernos y rebatirnos. Por eso hay tantos seres que se aturden en la vida y prefieren escuchar música alta, salir a la calle, hacer ruido, hacer 500.000 cosas y hacer y hacer y hacer y hacer, para no estar un minuto en ese estado de introspección que genera un estado incómodo, ¿no? Un estado con el encuentro conmigo mismo, ¿sí? En ese estar hacia adentro que termina siendo incómodo. ¿Por qué? Porque se confunde y roza muy finitamente el estado de tristeza, algo que es incómodo. A nivel físico, la tristeza la reconocemos, ¿no? Encontramos el llanto, el retardo psicomotor, el rostro abatido, falta de apetito, problema de sueños, principalmente en los niños, ¿sí? A nivel mental, hay una focalización de la atención, lo que hablábamos recién, de la situación problemática, dificultad para mantener la mente clara, problemas de concentración, pensamientos intrusivos sobre la situación, ¿no? Y a nivel conductual, la persona se encuentra desmotivada para realizar las tareas cotidianas y activarse socialmente. Entonces, las personas tristes tienen ciertas características. Nosotros vamos a ver con los hombros para abajo, con un estado lento de movimiento. La persona puede decir que no, ni siquiera puede hablar de la tristeza, pero en el estado de movimiento nosotros nos damos cuenta. ¿Sí? El rostro abatido, come poco, casi siempre son personas muy delgaditas, o personas que están muy con sobrepeso porque han ido acumulando tristeza, ¿no? Y esta falta de atención que muchas veces se ve muy claro en los niños, ¿no? Los niños son medicados por falta de atención, por problemas de hiperactividad y todos esos, no me sale ahora. Bueno, todas estas patologías que se pueden dar, estos trastornos de personalidad que se tratan en el niño para que pueda estar atento, y tal vez lo único que hay atrás es una tristeza, ¿no? Una situación problemática en la familia, una exigencia de parte de los padres, una autoexigencia aprendida de sí mismo, y hay tristeza. Entonces, hay que mirar ahí. Los problemas de la concentración tienen mucho que ver con la tristeza no expresada. Entonces a los niños hay que aprender a darles lugar al llanto. El llanto es liberador. Cuando nosotros vertemos esa cantidad de lágrimas, hay todo un proceso que hoy no quiero describir porque no nos da la charla y es muy fantástico, lo podemos ampliar otro día si quiere. Hay todo un proceso que libera alivio, quita la tensión, ¿no? Y en este proceso de vertir las lágrimas se libera alivio. Y el cerebro se afloja y genera claridad, ¿sí? Entonces, para decirlo muy gauchescamente, vamos a decir así, ¿no? Si me agarra un médico, acá me deja, ¿no? Para ir a estudiar de vuelta. Entonces dice que la decepción y el sufrimiento son temporales. Estos son las cosas que nosotros podemos aprender de la tristeza, ¿sí? ¿Qué se aprende de la tristeza? Por ejemplo, cuando somos niños, ¿qué podríamos aprender de la tristeza? Cuando somos adultos, ¿qué podemos enseñar sobre la tristeza? Podemos enseñar que la decepción y el sufrimiento son temporales. Pueden ayudarnos a aprender y a crecer. Todo pasa, dijo Chico Xavier, ¿sí? Y el plan espiritual nos dice, todo es aprendizaje. ¿Sí? Aprender a comprender las sensaciones de uno mismo y de los demás, identificar las emociones, saber qué nos sucede, saber qué le sucede al otro, generar este vínculo de yo te respeto en tus momentos, en tus tiempos, en tu propio proceso, porque también puedo respetar, reconocer y mirar los míos. Aprender a tolerar la desilusión, la frustración, el fracaso o la injusticia. Nosotros somos adultos de 50 años, yo en mi caso, ¿sí? Y todavía nosotros seguimos no pudiendo tolerar y evitando en mecanismos de fugas tremendos la frustración, el fracaso y principalmente la injusticia, ¿no? Cuando algo lo reconocemos como injusto, hacemos hasta lo imposible por salirnos de ahí y somos incapaces de tolerarla.
de comprenderla, de ser empático con el otro, de darnos cuenta que en realidad eso nos pone en un lugar de reconstrucción, de aprendizaje. Y otra cosa que se puede aprender es que a veces se pierde y a veces se gana. Esto en un sentido muy literario, ¿no? Siempre ganamos en realidad, porque ganamos conocimiento, ganamos aprendizaje, ganamos experiencia. Pero no toda, podría haber puesto, en vez de se pierde y se gana, podría haber puesto, pero me encanta eso que dijera se pierde y se gana. A veces nos suceden cosas maravillosas que nos llenan, nos nutren de felicidad, y a veces nos suceden cosas muy incómodas que nos llenan y nos nutren de incomodidades, de momentos difíciles para generar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, estas son cosas muy buenas que cuando estamos frente principalmente a un niño podemos empezar a educar y tomarlas de esa manera. Entonces también podemos entender con la tristeza cuando ella nos llega, que los demás también se ponen tristes. Que yo no soy el único ser en el mundo que se siente triste. Yo dije desde el principio que todos tenemos un dejo de tristeza. Así que todos tenemos tristeza en un dejo, ¿sí? En algún recóndito lugar nuestro. Entonces que los demás también se ponen tristes, que también hay personas que están incluso hasta más tristes que yo, que están en una situación mucho más penosa, más dificultosa, que mi problema a veces es más simple frente al del otro. Entonces eso nos ayuda a buscar las soluciones y que nos ayuden a estar mejor. Entonces, ¿qué implica? Que vamos a ir buscando estrategias de vida, ya sea una terapia, evangelio, oración, meditación, vuelta a evangelio, estudio del espiritismo, trabajar, hacer caridad, ir hacia los demás, hacer, no sé, clown, por ejemplo. A mí en un momento me sirvió muchísimo hacer clown y todavía sigo haciéndolo. Amo porque en realidad es mirar la tristeza desde un lugar muy humorado, muy, muy lleno de vida, ¿no? Y es como quitarle el drama, a pesar de que mi profesor es de psicodrama, quitarle el drama al drama, ¿no? Entonces es esto de mirar la tristeza con una cara a través de una nariz roja, en la cual la tristeza es una alegría, ¿no? Y da felicidad y produce risa, y que también no es el payaso común, aquel que vemos con la cara así, sino este payaso que puede mirar, aceptar y reírse de su propia desgracia. Entonces también nos enseña eso, ¿no? Y entonces dice que es un sentimiento que no debe reprimirse. En caso de que se repriman, los niños tendrían consecuencias negativas, como por ejemplo mal comportamiento, mala asertividad, mala comprensión de los sentimientos, baja tolerancia a la frustración, etc. ¿Sí? La tristeza nos protege y ayuda a restaurarnos frente a los posibles daños que puedan surgir de nuestra interacción con el medio. Todo esto sucede en nosotros cuando la tristeza empieza a llegar. ¿Y cómo nosotros procesamos esa tristeza? En el retiramiento o en la introspección, ¿sí? Nos aislamos del medio que les permite reflexionar, cambiar conductas, ayuda a tener el nivel de activación general del individuo. Entonces hacemos un replanteo de cómo quiero seguir mi vida. Entonces la tristeza nos trae esto de mirar hacia adentro. Es que yo estoy haciéndome bien, es que estas decisiones que voy tomando son buenas, este camino que elegí es el que deseo, ¿sí? Impacta en lo social, pues promueve la empatía de los demás hacia nuestra situación y persona, lo que aumenta las posibilidades de un mayor contacto social que nos ayude a superarnos, siempre y cuando esa tristeza no empiece a ser una patología, ¿no? Nosotros siempre debemos recordar que las emociones son todas buenas, sanas, son todas naturales, siempre y cuando ¿no? No comiencen a hacer algo permanente que nos impide, ¿no? Y ahí vamos a ir más hacia adelante. Entonces nos dice acá que nosotros no confundamos tristeza con depresión, ¿sí? La depresión es un estado de tristeza constante que persiste por más de 15 días consecutivos, que tiene caída de energía, voluntad e interés, los cambios en el apetito, el sueño, los deseos sexuales, y puede significar los primeros síntomas, ¿sí? de esta enfermedad. Acá creo que
Bueno, se me fue un poquito, a ver. Los primeros síntomas de la, perdón, ay, la dejé de compartir, perdón. Perdón, vamos a volver a compartir. Los primeros síntomas de la depresión, esta situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos permitimos que la tristeza se instale, y no tomamos estas medidas que estamos hablando, ¿no? De buscar ayuda, acompañamiento, de tomarnos el tiempo de introspección, pero que este tiempo sea un tiempo activo en el cual yo me nutro hacia adentro, me miro, me reviso, me investigo, pero también reformulo en mí posibilidades y salgo nuevamente a la afuera, ¿sí? En la que yo no me permito transitar mis propios miedos, ¿no? O aquellas situaciones que me pone la afuera. Entonces, la tristeza es una cosa, y es sana, y es natural, frente a determinadas situaciones, y frente a casi todas las situaciones que tienen que ver con lo complejo de la frustración, de lo que nos impone o se nos impone, y de aquellas consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Mal resueltos. Pero cuando ella empieza a hacer algo constante y de la cual nosotros nos nutrimos, se vuelve una patología. La depresión no se trata igual que la tristeza. La depresión nos lleva a tratar médicamente, a tener una deficiencia de determinadas enzimas que permiten el buen equilibrio físico, así que obligatoriamente hay que tratar. Dentro del centro espírita hay que tratar con paz, agua fluidificada, evangelioterapia. ¿Por qué? Porque la tristeza, cuando es un acto de introspección que nos permite de alguna manera replantearnos, y ese replanteo lo hacemos con la intención, ¿no?, de transitar este espacio en el cual yo necesito soltar aquello que no está pudiendo ser, pero a la vez tomar aquello que sí, ¿no?, y traerlos desde el lado con un plano espiritual elevado, con una energía vibracional que me permita salir adelante, es buena, es sana para nosotros. Pero cuando se transforma en algo continuo, en lo cual nos desencaja los pensamientos, perdemos la concentración, estamos abriendo puertas a cuadros obsesivos. Y eso también da para otro tema, no vamos a tocarlo hoy, ¿sí? Nosotros sabemos que somos lo que pensamos y como vibramos, sintonizamos. Entonces, la tristeza va a abrir las puertas si no es cuidada, no es contenida, no es acompañada y no es trabajada en nosotros, mirada, ¿sí?, pulida y ordenada, puede llegar a terminar en cuadros y procesos obsesivos muy graves, que no solo nos den lugar a una depresión, sino a enfermedades posteriores, ¿no? Entonces dice que el ser humano en el ser humano adquiere importancia el apoyo social, amigos y familiares que contribuyen a la recuperación más rápida y al mismo tiempo evita enfermedades ocasionales que suelen declararse en esos momentos, ¿no? Entonces, dentro del centro espírita, cuando alguien llega, nuestro hermano, cualquiera de nosotros llega con un dejo de tristeza, nuestro deber es abrir las puertas de nuestra empatía. No decirle que, bueno, está pasando eso porque se lo buscó, está pasando esto porque ¿qué pensaba? Está pasando esto porque no tiene fe, no. Abrir las puertas de la empatía, las manos de la solidaridad, acoger al hermano que llegue, sea compañero del centro, o sea de afuera de nuestro centro, sea alguien que llega por primera vez, sea un hermano en la calle, y tomar en nosotros esa posibilidad de apoyo, ¿sí? Saber que cuenta con nosotros para hablar, porque también de ahí pueden llegar a los índices de suicidio, a otras patologías graves, a otros mecanismos de fugas como la adicción, como ciertos vicios, como, no sé, trastornos en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, el amor y la empatía es algo que tiene que obligatoriamente a nosotros, los que recibimos a alguien con tristeza, y si nosotros estamos con algún dejo de tristeza, tomamos el tiempo para pedir asistencia, ¿sí? Más allá de orar, más allá de leer el Evangelio, más allá de hacer fluidoterapia, más allá de tomar pases, no importa. Más allá de todo eso, pidamos ayuda. Manifestemos en palabras que en realidad nos sentimos tristes. Así sea, me siento triste porque sigo encarnado, no importa.
¿sí? Es una necesidad de manifestar quiénes somos y qué nos está sucediendo y recibir el apoyo y la contemplación, porque en realidad estamos precisando transitar ese proceso que nos ayudará a encontrar recursos, ¿sí? Si nos los permitimos y si el entorno nos acompaña, que nos ayuden a salir de esas situaciones y encontrar exquisitas potencialidades que tenemos como seres. Entonces nos dice Mateo que Jesús decía así: vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo. Entonces Francisco, en el Evangelio, según el Espiritismo, que fue como empezamos, nos dice: resistid con energía esas impresiones que debilitan en vosotros la voluntad. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Hay una historia preciosa que me encantaría poder leérselas todas, no sé ni cómo estoy de hora, estoy media pasada, que la voy a reducir muchísimo, en el que cuenta que Chico, después se las paso, si desean, se la paso a la bueno, a la administradora de grupo para que lo ponga en el WhatsApp, que Chico se había puesto muy triste por la muerte de su amigo, que era su jefe, y Emmanuel lo veía así triste, 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 y en un momento, las sabias palabras de Emmanuel me van a quedar inmensas en mi boca, porque no lo estoy leyendo textual, Chico se acerca a él y le dice: querido hermano, si usted sigue así, podría desencarnar ahora por una enfermedad que se le causa en el corazón o en alguna parte, y le explicó todas las cosas que dejan de funcionar cuando estamos en estado de tristeza, los riñones, los pulmones, la saturación, la falta de aire. Y le dice: pero usted desencarnaría como una buena persona, pero de todas maneras dejaría cosas para hacer, que ya se comprometió a hacerlas. Le recomiendo que vaya a la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? La naturaleza. Entonces Emmanuel se levanta con Chico, Chico se levanta y Emmanuel lo acompaña, al otro día, y lo lleva a ver la naturaleza. La naturaleza, la vida, lo que emerge alrededor de nosotros, la flora, las plantas, el verde. Hay personas que están tan tristes en la vida, que ven la vida en blanco y negro. Y no es de mentira, la ven en blanco y negro, no han visto los colores, no pueden ver colores todavía. Entonces, la naturaleza nos conecta con la vida, con esto que emerge, con la bendición del Padre, con que nada es sacrificio, todo es bondad, todo es dádiva, ¿no? Porque nada en la naturaleza se sacrifica, todo se entrega. Y le enseña a Chico a saludar, y esto volvemos a la primera lectura, que es la de las palabras, con un que sea bueno su día, que sea maravillosa su momento, que agradecido de estar cerca suyo, y le enseña a decir a Chico palabras que nutran, ¿no? Y la forma más hermosa de que esta sensación interna, este deseo de volver a la parte espiritual donde fuimos acogidos, cuidados y amados, cese en nosotros, es poner nuestras manos a la obra, trabajar por aquellos que están en peores condiciones que nosotros, ir a aquellos que están más desamparados, a un hogar de ancianos, a leer un libro, a acompañar a alguien que sabemos que está solo, a llevarle algo a una persona y escucharla, a abrazar a aquel cuando precisamos un abrazo, a pedir: yo te quiero abrazar, en vez de yo necesito un abrazo, ¿no? Me encantaría abrazarte, a darnos, porque cuando nos llenamos de amor, todo en nosotros fluye de una manera maravillosa y se eleva, se ennoblece. Entonces, la forma más hermosa de resistir esta sensación y de enseñar a los otros es poner manos a la obra, contactarnos con el hacer amoroso, contactarnos con la vida, la naturaleza y los seres que nos contienen y nos aman. Y empezar a elegir aquello que nos hace bien. Entonces nos dice Joana: la tierra es una escuela de bendiciones donde el dolor enseña el desenvolvimiento espiritual, proporciona la ascensión con rumbo hacia la plenitud. Nadie existe que no pase por la experiencia física sin la contribución de los sentimientos que pulen las aristas morales.
Cuando sintamos que la tristeza insiste en demorarse en nosotros, ocupemos nuestras manos, nuestra mente, debería decir, al servicio del bien. Muy bien, queridos amigos, con este cúmulo de comentarios los voy a dejar reflexionando. Si quieren hacer alguna pregunta,